Hola, ¿qué tal? Estoy en Cádiz. Cádiz y ya os lo he enseñado. Hola, un día más, bienvenidos a vuestro cutre canal. Estoy en Cádiz. He hecho un intento de hacer un vídeo que ahora vais a ver un pequeño adelanto, que se me ha caído todo, que ha sido un desastre. Es muy difícil hacer un vídeo en un apartamento de playa, pero bueno, ya lo he hecho. Y el vídeo va a tratar sobre el tema Alejandro Sanz y Bet Playa. No en meternos quién tiene razón, sino en meternos en cuestiones como el sensacionalismo o la no asunción de responsabilidad y el volcarle toda la culpa al otro, las ideaciones delirantes o este delirio del nuevo feminismo pop que no tiene nada que ver con el feminismo tradicional, según el cual hay que creer todo lo que diga una mujer por sistema. Yo creo que las feministas tradicionales nunca, jamás dijimos algo semejante. Nunca. Y bueno, a partir de ahora va el vídeo. Hola, un día más, bienvenidos a nuestro canal, para que sepas que es Cádiz. Y Cádiz es precisamente la Ahora. Un día más, bienvenidos a vuestro cutre canal. ¿Veis? Esto es la playa y esta soy yo. Y entonces estoy transmitiendo desde la playa, que esto se cae, bonito propósito, aquí la tenéis, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de Ibet Playa y Alejandro Sanz. Y quiero empezar contando algo que me pasó a mí personalmente ayer. Una historia que me pasó a mí personalmente ayer. Ayer una señora que se llama Mimunt Hamido, que supuestamente es periodista, organiza un space con 30 personas y se pone a hablar de mí y a decir barbaridades sobre mí. Está grabado. Y a decir que yo hice algo muy feo en Marruecos. Vamos a ver, yo cuando me fui a Marruecos me fui porque me violinizó un señor con una navaja. Este señor era un violinizador serial de la playa, había actuado más veces, yo no lo sabía. Cuando fui a la policía no me quisieron tomar la denuncia porque en una zona muy pequeñita de Marruecos hace 20 años, ni de broma, porque esto no es un delito. Entonces me fui al consulado. Intentaron que fuera al médico, pero nadie me quería evaluar. Una señora en privado me cogió y me dijo: te voy a dar la píldora del día después. En francés me lo dijo, claro, pero no se lo puedes contar a nadie porque aquí es ilegal. Fue horrible y puedo contarlo mucho tiempo después porque ya he ido a terapia. No os lo podría haber contado antes porque me hubiera puesto a respirar, a hiperventilar. Pero esto no era más que el principio, porque resulta que en Marruecos, si a ti te violinizan, la culpa es tuya, o al menos en el entorno rural. Y entonces yo me convertí en la malvada extranjera que había seducido a un pobre chico porque le encontraron, le encontraron y le soltaron. Porque yo era una malvada extranjera que le había seducido y le quería hundir la vida. Como comprenderéis, esto es un episodio traumático, pues llega una señora que se llama a sí misma periodista feminista y dice que yo he hecho algo muy feo en Marruecos. Yo tuve que abandonar Marruecos por eso, tenía una casa maravillosa, pero me había convertido en la apestada de ese pueblo y además recibía unos acosos sexuales increíbles porque ya se sabía que esta señora era yo. Entonces yo estaba a disposición, bueno, no te puedes imaginar. Mimunt, eres una, no voy a decir adjetivos calificativos, pero una pésima persona, una malvadísima persona. Primero, descalificar a una persona por algo que no sabes. Si me quieres descalificar, hazlo por mis ideas, pero no te inventes cosas. Y segundo, no sé lo que te habrá llegado, porque claro, salió hasta en la prensa, pero que te llames feminista a ti misma y ataques a alguien por eso, o sea, yo no me lo puedo creer. Bueno, pues vamos, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a contar? Ayer salió Ibet Playa en un programa. Entonces, en este programa esta mujer decía que Alejandro Sanz, bueno, iba hablando de una historia y de repente la cortaron muy rápidamente cuando ella dijo que Alejandro Sanz era un depredador sexual. ¿Por qué la cortaron corriendo? Veréis, hace muchos años los programas de corazón no tenían competencia en YouTube, no había internet, entonces tú podías decir la barbaridad más grande sabiendo que te iban a denunciar, pero no pasaba nada, porque el programa podía hacer en una noche tantísimo dinero en publicidad, tantísimo, o sea, 1 millón de euros en publicidad solo en esa noche, porque no había competencia, tampoco había euros, pero bueno,
Los euros llegaron en el 97. Pues mientras no hubo internet y YouTube, no hubo competencia. Entonces, la publicidad era salvaje y el programa se arriesgaba a decir la barbaridad que fuera. Espera perdón por esto, perdón, pero vamos, que tengáis en cuenta que estoy de vacaciones. El programa se atrevía a decir la barbaridad que fuera con tal de que hubiera audiencia. Voy a cambiar la luz porque, bueno, ya habéis visto la playa, que era lo importante, qué bonita la playa, y ahora voy a cambiar. Ahora sí. El programa se atrevía a decir la barbaridad que fuera porque daba audiencia. Si daba audiencia había publicidad. Si luego le condenaban, que sería 4 años después, que tendría que pagar 50.000 euros, daba igual. De mí dijeron en Sálvame y en todos los programas de la órbita Telecinco auténticas salvajadas. Una imbécil que se llamaba Carolina Sobe, que por ahí seguirá, la pillaron además porque empezó a hablar de mi casa y Miguel Temprano le preguntó algo muy simple. Si has estado en su casa sabrás cómo está situada y dónde está el dormitorio. ¿Dónde está el dormitorio y qué hay dentro? Y no lo supo decir, claro. Porque no había estado en mi casa 5 minutos una vez. Pero vamos, no conocía mi casa, ni era mi amiga, ni tenía nada que ver conmigo, pero la pagaron. A mí se tiraron meses hablando de mí, ganando muchísimo dinero, y yo obtuve 50.000 euros, nada más. Vale. Entonces lo que hacían era que permitían decir cualquier cosa, porque ellos, bueno, si se denunciaba a quien lo hubiera dicho, muy bien. Si se denunciaba a la cadena podía pagarlo. Cuando empezó a llegar todo este nivel de YouTube y demás, ahora la publicidad se reparte mucho más y nunca conseguirían esos ingresos publicitarios. Eso es lo que ha pasado con la fábrica de la tele. La fábrica de la tele no solo no tenía audiencia, sino que no era rentable, pero además lo que la gente quería era ver morbo. Y como no le permites ahora decir cosas a la gente como decían antes, porque puede llegar la demanda o la denuncia o la querella penal o lo que llegue, la demanda civil o la querella penal, pues te tienes que callar y no consiguen tanta respuesta. Os contaré que ayer, cuando esta chica, Ivette Playa, dijo que Alejandro Sanz era un depredador sexual, la pararon inmediatamente porque dijeron, hostia, demanda. ¿Cómo lo podía haber dicho? Ella dijo, es un manipulador emocional. Podía haber dicho, yo me he sentido manipulada emocionalmente. Eso no es demandable. Podía haber dicho, ella dijo, es un depredador sexual. Sabéis que doy la palmadita para que YouTube no me demonetice. Bueno, ella podía haber dicho, yo me he sentido como la pieza a cobrar por un depredador sexual. Y eso no hubiera sido demandable. Siempre que hubiera dicho, yo me he sentido, yo me siento, esto ya no es demandable porque estás contando una vivencia. Pero ella calificó. Y por eso le pararon y la echaron, inmediatamente cortaron. Ahora vamos a hablar del tema Ivette. Hay un problema en el que en el neofeminismo chalao, porque esto tiene que ver lo mismo con el feminismo que la sharia con el islam, bueno, el neofeminismo chalao dice que hay que creer siempre a las mujeres. Vamos a explicar lo de la sharia con el islam. La sharia es una herejía del islam. Para los sufís la sharia es una herejía. Pero ellos te hacen creer que el islam es eso. Que el islam es ponerse velo, que el islam es un montón de cosas que no es. Y entonces, si tú criticas eso, eres islamofóbica. No, incluso gente que es creyente en el islam critica eso y considera que es una herejía. Bueno, pues lo mismo, fagocitan el feminismo y te hacen creer que el feminismo es cosas que no es. El feminismo nunca ha sido creer por principio todo lo que dice una mujer. Mentira, nunca ha sido eso. Pero ahora han creado un marco conceptual en el que es eso. Entonces, acabo de demostrar que una señora que se dice feminista ha mentido. Yo no hice nada malo en Marruecos, ni me tuve que ir por nada vergonzoso en mi cultura. Vergonzoso en su cultura es que a mí me hayan violinizado. Y entonces yo soy una prostituta impura inmediatamente. En mi cultura no lo es. Yo no tengo que sentir ninguna vergüenza. Y Mimund, eres una... No voy a decir el nombre. Desde luego, no voy a decir lo que pienso de ti y cómo te calificaría porque me demonetizarían. Pero bueno, he flipado. Sí, habrás oído campanas de que en mi pueblo me echaron, claro. Pero a diferencia de ti, que no tienes nada en lo que sustentar tus argumentos, yo tengo el informe del consulado, cómo tuvieron que repatriarme, cómo salió en la prensa, o sea, todo documentado. Tú no.
Vale, seguimos. Entonces, ya os he demostrado que las mujeres pueden mentir. No sabemos si Ivette miente o no. Lo que sí sabemos es que no puedes vivir en una historia en la que por sistema tú te crees todo lo que dice una mujer por el mero hecho de ser mujer, ¿vale? Voy a contaros una historia que me pasó a mí hace tiempo y era con Nacho Vegas. A mí me llamó una amiga, entonces era amiga, y me dijo que una chica estaba diciendo que Nacho Vegas la había violinizado y que yo tenía, como yo era periodista, yo tenía que darlo a conocer. Y yo le dije, yo no puedo hacer esto, yo no tengo pruebas de ningún tipo, me puede caer la del pulpo. Pero si eres feminista la tienes que creer. ¿Por qué tengo que creer la palabra de una persona solo porque es mujer? Quiero decir, la historia que contaba esta chica es que se había subido a la habitación con Nacho Vegas, había subido ella, y que en un momento dado Nacho Vegas había hecho algo que ella no quería hacer. Estás en un hotel. Estás en un hotel. Si gritas, se entera todo el mundo. ¿Por qué no gritaste? Bueno, me quedé paralizada. Vale, pero puedes bajar inmediatamente a recepción del hotel y contarlo. Bueno, es que era famoso y no me atreví. Bueno, pues si era famoso y no me atreví, me tengo que atrever yo. Es que no tenía sentido, pero más allá de eso, yo aunque no conozco mucho a Nacho Vegas, más o menos he cruzado mi camino con él 1000 veces y no me daba la impresión de que era una persona capaz de hacer eso, y menos en aquel momento en el que ese hombre no estaba anímicamente, o sea, como todos sabemos, él lo ha hecho público, Nacho Vegas ha tenido muchos problemas de salud debido a adicciones y estaba en rehabilitación, y normalmente todos los medicamentos que tenías que tomar en rehabilitación se cargan al líbido, entonces no sonaba bien toda esta historia, ¿sabes? Vamos a ver Ivette Playa en particular. Ella cuenta una historia, la historia que cuenta ella y la historia que cuenta él, ¿vale? La historia que cuenta ella: yo le conozco cuando era muy joven, empiezo a escribirme con él, trabajo para él y a los 22 años iniciamos una relación y él me ha manipulado desde joven. Historia que cuenta, no Alejandro, porque él no lo cuenta, él pone a gente para contarlo en su nombre. Esta chica es la que persigue a Alejandro, quedan en un meet and greet, que es lo que suelen hacer los artistas con sus fans, es decir, no queda a solas. Es cierto que sí que trabaja para él porque tiene clubs de fans y alguien los tiene que gestionar. Es cierto que inician una relación a partir de cierto momento en la cual lo más que podrías decir de Alejandro es que él era infiel a su pareja principal, que es una actitud reprobable, obviamente, pero no es ilegal, ¿sabes? Y tal. ¿Quién dice la verdad? Bueno, el problema que hemos creado es crear un status quo en el que las mujeres son unas santas y nunca mentirán. Hombre, el momento de ayer esta chica cobró, no dijo voy a ceder todo esto a una asociación de mujeres maltratadas. Entonces, cuando tú te están pagando por decir algo, puedes mentir. Carolina Sobe mintió sobre mí, mintió y se demostró. No conocía mi casa por dentro, había estado 2 veces 1 minuto, ¿sabes? Aparte, ir a ponerme a parir porque soy desordenada. Sí, soy desordenada. ¿Es un drama? No. ¿Es que resulta que una mujer tiene que ser ordenadísima para ser visible en la vida? No. ¿Mi casa es antihigiénica? No, porque, oiga, precisamente cuando he estado muy enferma había que mantener la higiene a niveles casi, obsesivos, ¿vale? Porque como mi enfermedad es autoinmune y alérgica, no puede haber ácaros. Entonces, ¿qué me estás contando? Si entonces lo mismo, era asmática y no podía haber ácaros, podía estar desordenada. Bueno, Carolina Sobe mentía. Mimund Hamido se inventa una historia o oye campanas donde no sabe dónde, pero difama, ¿vale? Las mujeres pueden mentir. Cuando ves que hay una... Vamos a hablar de Ivette Playa, desde la psicología, desde el derecho, ¿vale? Psicología. No, empecemos por derecho. Derecho, tú no puedes acusar a nadie de algo sin pruebas, es que es así. Entonces, no le puedes llamar depredador sexual si no hay una prueba, por eso le pararon inmediatamente. Psicología, si tú has elaborado esto, siempre pondrías la situación en el yo.
yo me he sentido así, yo he vivido esta experiencia, yo tal. Pero cuando empiezas a calificar al otro, algo que sabemos muy bien los psicólogos es que esto ya no tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres sanar, intentas averiguar lo que te pasó para entrar ahí. Yo os lo he dicho muy claro, cuando yo veía gente que llegaba a la consulta que yo tenía de escritura expresiva, que la volveré a tener, pero ahora no, hasta que no acabe el máster. Pues cuando esa gente me decía, es que mi ex es un psicópata narcisista, ya sabía que toda la historia era mentira. O que la habían reelaborado en su cabeza a saber cómo, porque cuando tú has vivido algo muy traumático, hablas desde el yo. Yo no te digo, vino un señor y me violinizó. Lo que te he dicho es, yo he vivido una violación, ya he dicho la palabra, pero bueno, o yo he sido violinizada o yo he sido agredida, porque eso es muy traumático. No empiezo a ponerlo todo en el otro. Si yo te contara la historia, te la he contado todo el rato desde el yo. Entonces, creo que esta chica está enormemente manipulada porque ha leído muchos libros de autoayuda en la que le dicen que este señor es un depredador sexual. Puede que tenga unos comportamientos moralmente reprobables. Para mí la infidelidad, si no está pactada, es un comportamiento moralmente reprobable. Puede que sea particularmente promiscuo, que se supone que lo es. Puede que... pero eso no es ilegal. Entonces, si tú hubieras ido allí y hubieras contado, me prometió esto y esto y esto, me mintió respecto a que estaba con otras personas y yo me sentí mal, me sentí utilizada, sentí que me habían mentido, y yo ahí empatizaría, porque dirías, pobre mujer, porque a mí, cuando me han hecho eso y me han prometido el oro y el moro y después he descubierto que el susodicho estaba casado o tenía una novia, me he sentado fatal, porque es un engaño, es una estafa emocional. Lo hubieras podido decir. Estafa emocional, hubieras podido decir, manipulación emocional, hubieras podido decir, hubieras podido contar un montón de cosas, pero desde el momento en que te vas a calificarle a él, ya aparece la duda, dejando claro que yo no tengo ni idea. Y luego hay otra cosa que son las ideaciones delirantes, ¿vale? Voy a explicar lo que es una ideación delirante. Una ideación delirante, os voy a poner un ejemplo que es muy bueno. Pueblo pequeño de Jaén, muy chiquitito. Este pueblo, que es uno de los pueblos blancos de Jaén y es precioso, pues ahora es un pueblo turístico que recibe turistas en verano y recibe muchos guiris y tal, pero es un sitio muy chiquitín, muy chiquitín. Que antes de que empezara a haber turismo hacia los pueblos blancos era un pueblo pobre. En ese pueblo hay un chico que se va a la capital y triunfa como cantante de indie, y cuando tiene unos 40 años vuelve al pueblo y se compra una casa, y como una casa allí en aquel momento costaba nada, 30.000 euros, un casoplón, pues coge y reforma la casa y hace un casoplón precioso. Y el chico es muy conocido en el pueblo, pues porque bueno, ha sido famoso como cantante de indie, tiene esa casa increíble, es una de las pocas casas del pueblo con piscina, bueno, una cosa muy llamativa. Entonces, cuando llega el COVID, este chico se queda aislado y sale por la ventana al balcón todos los días, y todos los días pasa el barrendero del pueblo. El barrendero del pueblo conoce el grupo en el que ha tocado este chico toda su vida y empiezan a mantener unas conversaciones, ¿no? Hola, ¿qué tal? Patatín, patatín. Entonces, el cantante le cuenta a todos sus amigos que el barrendero entra y que tienen relaciones carnales y que luego el barrendero se va. Y esto empieza a correr por todo el pueblo, con la mala fortuna de que el barrendero está casado. Y todo el pueblo cree que eso es verdad, todo el pueblo, incluida la mujer del barrendero. Imaginad además en un pueblo pequeño donde pues esto se convierte en el serial del pueblo, el culebrón del pueblo. El chico se lo había inventado todo, el cantante, pero no porque se lo hubiera inventado, sino porque tiempo más después se descubrió, ya se le diagnosticaron, que era esquizofrénico, que tenía ideaciones delirantes. Como la gente piensa que la esquizofrenia es una cosa, no la reconoce cuando la esquizofrenia se le planta delante, agitando los brazos. Era fácil ver que era esquizofrénico porque este chico tenía un gen, una genética, y cuando se fue al pueblo se dedicaba a fumar cannabis sin parar. Y entonces, claro, esto, entre el aislamiento, el cannabis,
pues se le fue. Entonces, él tenía una ideación delirante, que es lo que llamamos un delirio, en el cual este barrendero venía por las noches y tenía relaciones carnales con él. No era real, pero el pueblo creyó al cantante. Hasta que muchos años después, ya sus delirios eran tan grandes y ya la gente empezó a entender. Vale, ahora hay que entender que las ideaciones delirantes suelen tener un marco conceptual. Vamos a explicar esto. Si se crea un marco conceptual en el que las mujeres son todas muy malas y el honor de un hombre depende de que su mujer le sea fiel, por eso hay que tenerla encerrada en casa, y hay que tener mucho cuidado con las mujeres, aparecen muchas celotipias. Te van a aparecer muchos hombres diciendo que su mujer le es infiel, que su mujer se va con otros, que su mujer se va con otros por la noche. Y esto era muy común hace poco, porque se sumaban a ese marco conceptual. Y ese marco conceptual era: las mujeres son peligrosas, las mujeres son malas, y además mi dignidad depende de mi mujer. Por lo tanto, mi honor depende de mi mujer. En cuanto mi mujer sale a comprar el pan, yo empiezo a delirar. Esto se mueve que parece el ballet de Lázaro, pero mira, mucho mejor. Buin, buin, buin. Bueno, pues yo empiezo a delirar y a pensar que mi mujer me es infiel. Pero le vendo la moto también a todo el mundo, que la gente se lo cree. Este chico empezó a tener un delirio, el cantante, lo que se llaman delirios erotómanos. Es decir, se había enamorado del barrendero, estaba solo, estaba consumiendo cannabis todos los días, empezó a delirar. Estamos hablando de una chica que está obsesionada con Alejandro Sanz desde pequeña. Que ella es la que se acerca a él. Aquí tenemos un problema en el que los cantantes están obligados a tener meet and greet, se llama, relaciones con sus fans, y esto crea muchos problemas porque muchas veces esos fans no están bien. Yo el otro día le explicaba a alguien sobre la Feria del Libro que yo, cuando era muy famosa, no quería ir a la Feria del Libro porque tenía un montón de tíos que me escribían cartas diciendo auténticas barbaridades, porque yo en la juventud estaba muy buena, te diré, y escribía libros. ¿Y por qué tenía yo que escuchar al baboso de fírmame el libro, miraditas, y ponerme ahí en esa situación? Bueno, pues a todos los cantantes, artistas, lo que sea, nos obligan a hacer actos promocionales. Y entonces el problema con los artistas es que les obligan a hacer actos promocionales con adolescentes que están enamoradas de ellos, lo cual es malo para el artista porque entra en una zona con muchos grises, y desde luego muy malo para el adolescente, muy malo, porque puede empezar a imaginar cosas que no son. Me ha mirado, esto lo habéis visto mil veces, o sea, va a firmarle, yo qué sé, el Justin Bieber, me da igual. Mira, voy a poner un ejemplo personal. Yo fui a un concierto de los Stranglers cuando era muy joven y yo estaba enamoradísima del bajista de los Stranglers, pero loca por él. Y yo todo el concierto pensé: me está mirando. Es posible que me estuviera mirando. Oye, yo estaba buenísima, de verdad. ¿Por qué no me iba a mirar? Él era un hombre joven. Pero esto no quiere decir... Hay muchas veces que, esto me lo han contado los músicos, se fijan en alguien del público y tocan para esa persona para focalizar en algo, porque si no es complicado. Pero eso no quiere decir que el bajista de los Stranglers se hubiera enamorado de mí en absoluto, ¿entiendes? Bueno, pues imagínate una chica que está obsesionada con este hombre, que está focalizada en este hombre, que tal, y que al final, cuando ella es mayor, él sí que tiene una relación con ella. Que haya podido entrar en una ideación delirante es una posibilidad. Yo no digo que sea lo que ha sucedido, pero es una posibilidad. Es decir, puede que lo haga por dinero, pero esa es la posibilidad menos plausible por una razón, porque sabe que Alejandro Sanz tiene un equipo de abogados que se la va a comer. Es un riesgo tan alto que me parece un poco loco por su parte. Puede que lo haya hecho porque ha entrado en una ideación delirante en la cual en su cabeza este hombre sí ha abusado de ella. Pero el problema es que un ejército de personas en internet ya estaban creyéndose todo, llamándole a esta chica víctima y a él pedófilo. Cuando ella habla de es que hay otras víctimas, recordad que le paran. En el programa ella dice es que hay otras víctimas y le paran inmediatamente. Y le paran
precisamente porque se habla de víctimas, entonces está diciendo que él ha cometido un delito que tiene víctimas, y esto no se puede permitir. Entonces, yo te recomiendo, cuando tú seas la presa o la víctima emocional, para no mezclarlo con derecho, de un manipulador, de alguien que te ha hecho muchísimo daño, acabas destrozada, primero plantéatelo desde el yo. Cuando alguien cae en este tipo de predadores, que no sé si Alejandro Sanz es uno, no tengo ni idea, pero cuando alguien cae en un tipo de predador que tiene las tres rasgos peligrosos, que sea psicópata, que tenga rasgos psicopáticos, rasgos narcisistas y rasgos maquiavélicos, es decir, que tenga muy poca empatía, que quiera mucho que le adoren y que sepa manipular. Lo primero que tienes que pensar es ¿por qué yo? ¿Qué grieta tengo yo para que haya podido entrar? Normalmente es una carencia afectiva, casi siempre. La gente sana no es la víctima común. La gente sana puede ser víctima, si es muy rica, entonces ya será víctima de un especialista, ¿sabes? Pero normalmente, si un predador emocional va a buscar una víctima, elige entre varias y no va a ir a por la que sea sana, no va a ir a por la que no tenga una carencia afectiva, no va a ir a la que en ese momento tenga una buena red de amigos, familiar y está estable. Va a ir a la que acaba de sufrir un drama, a la que no tiene familia, a la que está fuera de su país, a la que se siente sola. Y lo mismo sucede con las sectas, exactamente igual. Las personas que caen en sectas es porque tienen una carencia afectiva. Así que voy a recapitular todo lo que he dicho. Una, el feminismo tradicional era un movimiento filosófico y un movimiento social que reclamaba los derechos de las mujeres. Un feminismo que te diga que es una cuestión feminista el querer todo lo que diga una mujer, eso no es feminismo. Igual que Sharia no es Islam, movimientos pop no son feminismos. Las mujeres pueden mentir. A la vista está, Carolina Sobre mintió sobre mí y yo gané un juicio, gané 50.000 euros a Telecinco y no fui a por ella, fui a por Telecinco porque ella se iba a declarar insolvente. Las mujeres tienen la misma capacidad de manipular que los hombres, pero las utilizan de diferentes maneras porque la estructura social es distinta. El feminismo tradicional lo que buscaba eran los mismos derechos. El neofeminismo chalao se ha diseminado cual hidra de muchas cabezas en el transgenerismo, el no sé qué, el feminismo pop, y eso no es feminismo, ¿vale? De todas formas, yo ya abandono la palabra porque crea muchísimos problemas. Dos, ¿qué le ha podido pasar a Ivette Playa? Yo dudo que lo haya hecho exclusivamente por dinero, porque si algo tiene Alejandro Sanz es un ejército de abogados. Habría que ser radicalmente estúpida para hacer algo así. Y por toda su gestualidad, por sus ojos, por todo, mi teoría es que está en una ideación delirante en la cual ella cree de verdad que, se ha creado una historia en su cabeza. Esto no quiere decir que no tenga una base real. Es posible que Alejandro Sanz sea muy promiscuo, sabemos que es infiel, por lo tanto sabemos que miente. Pero esto no es denunciable, es decir, no es un delito. Ahora, tú podrías haber ido a televisión y contar, a mí me mintió, y yo me siento estafada, y yo me siento manipulada, y yo me sentí la otra cuando tenía una primera, y a mí me prometía el oro y el moro y nunca me lo daba. Si hubieras hablado desde el yo, sí. Desde el momento en que le calificas a él, penalmente te metes en un follón. O sea, no puedes decir que alguien es un predador sexual. Vale, creo que con esto se ha aclarado todo y bueno, ya sabéis. ¿Cómo es? Suscríbete, dale like, deja un comentario si quieres dejar algo aquí o aquí. Y estoy en Cádiz. Y muy importante, no olvidarlo, lo estoy diciendo todos los días, el 28 de junio hay una concentración en Madrid, es frente al Tribunal Supremo, y en cada capital de provincia ya iremos diciendo dónde es. Ahora mismo en España es el momento de salvar al Estado. Si esta reforma judicial, que está copiada de la que hizo Chávez, sale adelante, estamos hundidos. Un beso a todos y muchas gracias.